Hablemos sobre el uso de la dexametasona en la cirugía de terceros molares. Es decir, previo a la cirugía de terceros molares, durante la cirugía de terceros molares o después de la cirugía de terceros molares, y qué tan efectiva es el uso de la dexametasona. Para eso traje este artículo que, fíjense ustedes, está en la revista que se llama Avances en Cirugía Maxilofacial, publicado en el año 2021. Es un artículo del año. Aquí no vamos a buscar artículos viejos ni artículos que estén en revistas que no sean importantes. Este artículo realizado por el doctor Salvador Reyes Fernández, Alicia García Verónica, Natalia Hernández, Zenia Teresa Cobos Cruz, Víctor Serna y Norma Romero, todos ellos de dos lugares, algunos de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Escuela de Odontología, y otros del Hospital General de Acapulco, México. Qué sabroso México y qué sabroso Acapulco, ¿verdad? La cosa maravillosa que esta gente sea de Acapulco. Si yo viviera en Acapulco, yo creo que lo último que haría sería hacer un artículo científico. Yo creo que, bueno, antes de hacer el artículo científico, iría a la playa. O redactaría el artículo científico estando en la playa. Pero bueno, este artículo se titula, me pareció muy importante y muy atractivo el artículo, sobre todo por su título. Le eché una ojeada, pero no lo he leído detenidamente porque quiero hacer esta apreciación del artículo totalmente en vivo. Aquí tengo yo la computadora y aquí tengo colocado el artículo. Se denomina dexametasona submucosa e intramuscular para el control del dolor, trismus y edema después de la cirugía de terceros molares. ¿Es necesario? El nombre me parece bastante atractivo y muy correcto, porque el nombre de una investigación debe ser breve, debe ser conciso, concreto y te debe decir de forma directa sobre qué trata la investigación. Al leer el título ya sabemos que trata sobre la colocación de dexametasona de forma submucosa e intramuscular para el control del dolor, trismo y edema. ¿Luego de qué? De la cirugía de terceros molares. Perfecto, vamos a empezar a leerlo. Si tienen alguna duda, aquí estoy pendiente de este chat en donde ustedes pueden escriben por ahí, que aquí estoy totalmente pendiente. Chévere. Entonces, bueno, comencemos por aquí. Un saludo a todos ustedes, un aplauso para todos, que ya ahora sí hay bastante gente conectada en vivo. Y los que están viendo esto grabado, chévere. Recordarles que esto queda grabado y todos los episodios están grabados en YouTube y también están en Spotify. En Spotify, por supuesto, no van a poder ver el artículo, pero bueno, pueden escuchar que también es muy importante. Vamos a comenzar a leer y así todos aprendemos. Ya voy a acercar esto aquí un momento para que lo puedan ver bien. Ustedes me dirán ahí si desde sus celulares lo pueden ver. Yo creo que sí. Y entonces acompáñenme ustedes a ir leyendo este artículo, ¿no? Dice lo siguiente, dice, la cirugía, la remoción quirúrgica de terceros molares es la cirugía que más frecuentemente es realizada por los cirujanos bucales y maxilofaciales en el mundo. Es la cirugía más común que realizan los cirujanos bucales y maxilofaciales en todo el mundo. En esta cirugía hay que levantar o desperiostizar o esta palabra detachment es como desinsertar, sería la traducción correcta, el tejido blando. Y esto puede causar cierto grado de trauma quirúrgico en los tejidos blandos y en los tejidos duros. Esto causa inflamación, causa dolor y causa trismo. Eso es conocido por todos, que esta cirugía va a causar inflamación, dolor y trismo. Y que esa inflamación, dolor y trismo, cabe acotar, esto no lo dice el artículo, esto lo estoy diciendo yo, es directamente proporcional al trauma quirúrgico. Directamente proporcional. A mayor trauma quirúrgico, mayor inflamación, sin lugar a dudas. Entonces continuamos aquí y dice que esta cirugía es muy frecuente, que los resultados son bastante predecibles, que causa frecuentemente inconformidad postoperatoria, que causa deterioro en la calidad de vida por los días posteriores a la cirugía. Esto estamos totalmente de acuerdo
que es así, sin lugar a dudas, es así como aquí lo dice. Es un problema para los cirujanos maxilofaciales y hay pocas alternativas de tratamiento. Porque bueno, básicamente la cirugía de terceros molares es la misma en todo el mundo, varían las técnicas y la manera de hacerlo según las incisiones, los colgajos, pero básicamente es lo mismo, es sacar el tercer molar. Algunas medidas son usadas para este propósito, o sea, para disminuir, ¿cuál es el propósito? Disminuir el dolor, la inflamación y el trismus postoperatorio. Enjuagues con clorhexidina, uso de antibióticos tópicos y sistémicos, usar la terapia láser, en la que yo no creo para nada, pero bueno, aquí lo dice, los corticosteroides, que es lo que vamos a hablar, analgésicos y relajantes musculares. Todo esto forma parte de estas alternativas para, digamos, hacer un postoperatorio más suave, podría decirse para el paciente. Quizás más suave no sea la palabra, sino más llevadero, más ameno ese postoperatorio. Ok. Dice por aquí, algunas otras alternativas es la administración de dexametasona intravenosa o submucosa, e incluso también, por supuesto, intramuscular, para manejar el paciente con anestesia local. La ruta submucosa puede ser más confortable para el paciente, porque la submucosa se administra directamente en donde estás haciendo la cirugía. Y entonces el paciente no queda con un dolor en el brazo, en el glúteo o con una vía tomada si no es necesario tomar la vía en ese caso. Hablando de la dexametasona, es uno de los corticosteroides más utilizados que fue descrito en los años 50, muy estudiado y que, bueno, su mecanismo de acción ampliamente conocido, que es inhibir a la enzima fosfolipasa A2. Sin duda, ese es el mecanismo de acción de la dexametasona. De eso, bueno, eso nadie tiene dudas, ¿no? Todos deberíamos saberlo. Y en lo que es la cascada del ácido araquidónico. ¿Cómo está compuesta la cascada del ácido araquidónico? Muy fácil. Lo que hace la enzima fosfolipasa A2 es tomar un fosfolípido de membrana y convertirlo en ácido araquidónico. Luego de ahí vienen dos vías. La vía de la lipoxigenasa, de la ciclooxigenasa. Y sí, la vía de la lipoxigenasa, por ahí se derivan los leucotrienos. Y de la ciclooxigenasa tenemos la ciclooxigenasa 1 y 2. Y luego vamos a tener diferentes mediadores químicos, como son las prostaglandinas, las prostaglandinas, los tromboxanos, entre otros. Pero bueno, no es tema de dar aquí una clase de fisiología o de farmacología. Fíjate que por aquí dice algo muy importante, que dice, los resultados del metaanálisis publicado por Falsi y colaboradores sugiere que la dexametasona puede ser más efectiva que la metilprednisolona cuando es administrada de forma preoperatoria en la cirugía de terceros molares para el control del edema y del trismus. Excelente. ¿Cómo vamos por aquí? Hasta ahora la gente que está conectada no tiene ninguna inquietud. Cosa que bueno, mándenme, ¿de dónde me están viendo? A ver. Ok, vamos a cambiar aquí de página. Y por aquí dice, fíjense, la inyección intramuscular de dexametasona puede ser una ruta de alternativa en la cirugía del tercer molar. Esto puede ser más efectiva para reducir el dolor y la edema comparada con las drogas no esteroideas, como los AINES. Es decir, aquí nos están diciendo que la inyección intramuscular de dexametasona es más efectiva que los AINES para reducir el edema, la inflamación, y que esa ruta es muy similar a la ruta submucosa, la inyección submucosa. Perfecto. Pero que la inyección submucosa es más aceptada por el paciente. Claro, porque tú no le estás diciendo al paciente que tienes que inyectarlo en el brazo o en el glúteo, sino que directamente le colocas submucosa en el mismo lugar donde estás haciendo la cirugía, ¿no? Muy bien, muy bien. Dice por aquí algunos autores como Arora y colaboradores encontraron que los corticosteroides submucosos o intraóseos que esta dexametasona son efectivos para reducir el edema postoperatorio. Muy bien, estos son los antecedentes de la investigación. Vamos a adelantar un poco más. Mientras adelanto, yo les voy a poner un merenguito. Mientras voy adelantando aquí. Vamos a ver qué dice por aquí. Por aquí dice, otros investigadores probaron otros medicamentos para el control de estos problemas postoperatorios, por así decirlo, como es el caso de Sevi y colaboradores, quienes usaron diclofenac y tenoxicam.
Ellos encontraron que el diclofenaco potásico y el tenoxicam fueron igualmente efectivos en reducir la inflamación y la dificultad de apertura bucal después de la extracción de terceros molares inferiores. Interesante, interesante. Vamos a seguir buscando. Por aquí dice que consideran el uso de instrumentos piezoeléctricos para reemplazando el instrumental rotatorio tradicional. Es interesante también, pero son muy lentos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo de esta investigación es determinar si la aplicación de dexametasona por vía submucosa o intramuscular está justificada para el control del dolor, inflamación y trismus después de la cirugía de terceros molares. Súper interesante esto, ¿no? El objetivo de la investigación. Ok, por aquí tienen una hipótesis que la dexametasona por diferentes rutas de administración puede ser efectiva para el control de este disconfort luego de la cirugía de terceros molares. Y que esta administración no es necesaria, dice por aquí. Que no es necesaria. Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver si es lo mismo que descubre aquí el autor o los autores de esto. Aquí están los aspectos éticos, no lo vamos a leer, son importantes, pero bueno, no lo vamos a leer en este momento. Y nos vamos aquí, ¿qué dice por aquí? Pacientes. Vamos a ver la cantidad de pacientes, que es muy importante, y cómo hicieron ellos este estudio, cómo hicieron ellos la investigación. Por aquí dice que los participantes fueron, por así decirlo, tomados de una clínica de cirugía bucal de la Universidad Autónoma de Guerrero en México, con diagnóstico de terceros molares retenidos en posición mesioangular. En posición mesioangular. Ok, en posición semioangular, retenidos en un periodo de febrero a diciembre de 2019, libre de enfermedades sistémicas. Eran sanos todos los pacientes. Después, el producto inflamatorio fue bajo tratamiento basado en esteroides u otros medicamentos. O sea, no estaba tomando ningún medicamento el paciente. Pacientes con enfermedades locales como pericoronitis o infecciones locales o síntomas dolorosos en la región del tercer molar fueron excluidos. Uno de los criterios de exclusión muy importante fue, fíjense ustedes, que excluyeron a todo paciente que tuviera pericoronaritis o que tuviera síntomas de dolor. O sea, todos los pacientes tenían terceros molares mesioangulares retenidos sin dolor, totalmente asintomáticos. Un dato muy, muy importante aquí. Intervenciones. Todos los pacientes se le hizo un abordaje quirúrgico y osteotomía. Se le indicó amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días como un agente antimicrobiano profiláctico. Pues recuerden que no tenía infección, y cuando no hay infección, este agente antimicrobiano no es terapéutico, sino que se considera profiláctico. E ibuprofeno de 600 miligramos por vía oral cada 8 horas como una terapia analgésica a todos los pacientes del estudio. Las indicaciones postoperatoria incluyeron aplicación de hielo en la piel en el área de la intervención. Ok, en el ángulo mandibular, por así decirlo, de ambos lados. Ok, dividieron esto en tres grupos. Ok. Presten atención aquí que esto es muy importante. Dividieron esto en tres grupos. Grupo 1, 16 pacientes recibieron 8 miligramos de dexametasona intramuscular en el glúteo. Yo iba a decir que era aquí, pero es en el glúteo, y como yo no les voy a mostrar los glúteos, entonces bueno, pendiente con eso. En el postoperatorio inmediato fue esto. O sea, lo operaron de las cordales, le bajaron un poco el pantalón y en el glúteo le colocaron ahí 8 miligramos de dexametasona. El grupo 2, 19 pacientes recibieron 8 miligramos de dexametasona en una inyección submucosa en el área de la herida quirúrgica, en el postoperatorio inmediato. Quiere decir que operaron. Se me disparó ahí una musiquita. Ok, quiere decir que operaron y suturaron
Y luego colocaron ahí mismo 8 miligramos de dexametasona submucosa. En el grupo 3 fue conformado por 16 pacientes, no colocaron dexametasona de ninguna manera. Perfectamente. La dexametasona fue usada en ampollas de 8 miligramos en 2 ml de solución aplicada con jeringas de insulina en inyección submucosa y con una jeringa hipodérmica convencional de 3 ml en el glúteo. Ok, bueno, ya las variables no las vamos a leer. Este análisis de datos tampoco. Vamos a poner una musiquita mientras pasamos de página. Perfecto. Y vamos a lo que más les interesa a ustedes. Un aplauso por eso. Vamos a los resultados. Vamos directamente a los resultados. Ok. Resultados. En los resultados vemos que de 51 pacientes, 16 fueron hombres y 35 fueron mujeres. Una edad promedio de 23 años de edad, por supuesto, porque es una cirugía de terceros molares. Y aquí vemos 3 tablas que vamos a analizar. En la tabla 1 es la distribución de edad y sexo o género, eso no lo vamos a analizar. En la tabla 2, la figura 1, 2 y 3, sí muestra lo que son los resultados de los grupos. Bien sea, recuerden ustedes, grupo 1, dexametasona intramuscular en el glúteo. Grupo 2, inyección submucosa de dexametasona. Y grupo 3, no se le colocó dexametasona. Perfecto. Ya en esta parte, lean aquí, nos dicen cuál fue la conclusión estadística. La conclusión estadística fue que no hay diferencia significativamente estadística. No se encontró, repito, no se encontró diferencia significativamente estadística entre los grupos en ninguno de los parámetros estudiados, ni en edema, ni en dolor, ni en trismo. Ni a los 2, ni a los 7 días de la intervención. Porque ellos hicieron una medición a los 2 días, que recuerden a las 48 horas el pico máximo de la inflamación, y luego lo hicieron a los 7 días. ¿Qué les parece a ustedes? Ya por ahí tenemos un dato relevante. Repito, no se encontró diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 3 grupos. En este estudio, estoy hablando de este estudio de 51 pacientes. No es una muestra tan grande, hay que decir la verdad. Esto es una muestra pequeña. 16 pacientes no significan una muestra tan grande. Pero bueno, es un estudio serio, muy serio. Y bueno. Los resultados de trismo, dolor y edema fue similar en los 3 grupos de estudio. Observándose una mejoría de la apertura bucal luego de pasar los días de la recuperación en el 7º día. Bueno, eso es algo natural, que al 7º día la persona, bueno, puede abrir la boca perfectamente. Vamos a ver los gráficos. Déjenme, ya va, para ver dónde está la tabla 1. La tabla 1, ¿dónde está? Tabla 1 son la edad y género, no nos importa mucho. Pero esto sí nos importa. Fíjense ustedes, aquí tenemos medidas de los 3 parámetros entre grupos en diferentes momentos. Dice, tenemos, recuerden ustedes, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Tenemos trimos A, B y C, que esto significa A, significa medidas y estándares de deviación calculados. Ok. 65, 65. Perfecto. Fíjense, grupo 1, no hay mayor diferencia con el grupo 2 ni con el grupo 3. En el dolor tampoco y en edema tampoco. Vámonos para acá. Esta tabla es la evolución de la apertura bucal. Esto es apertura bucal. Observen esta curva muy parecida en los 3 grupos. Grupo 1 en azul, grupo 2 en naranja, grupo 3 en gris.
Y fíjense que los tres grupos, repito, para los que se acaban de conectar o los que están viendo esto grabado y se les olvidó algún detalle. Grupo 1 colocaron dexametasona intramuscular en el glúteo en el postoperatorio inmediato. Grupo 2 lo colocaron por vía submucosa en el mismo lugar de la herida en el postoperatorio inmediato. Grupo 3 no colocaron nada. Observen aquí entre el grupo 1, 2 y 3 cómo no hay diferencia. Y observen cómo el grupo 2 y el grupo 3 no hay ninguna diferencia, pero ninguna, en lo que es la evolución de la apertura bucal. Esto es una medida en milímetros. Observen aquí la apertura bucal cómo fue disminuyendo y luego se recuperó de la misma manera. Los tres de forma idéntica. Y esto es en la escala del dolor. Utilizaron una escala visual análoga para medir el dolor del paciente. Y tú le preguntas al paciente, ¿cuánto te duele del 1 al 10? No, me duele 8. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Me duele 7. Y así se va viendo la evolución. Aquí no están comparando si un paciente tiene más dolor que otro. Aquí están comparando la evolución del dolor a lo largo del tiempo. Este es el día 2 y este es el día 7. Fíjense que P dio 0,82 y aquí dio 0,76 en la comparación de ellos tres. Entonces no hay significancia estadística. Para nada. O sea, vean ustedes acá cómo esta disminución del dolor es casi idéntica en cualquiera de los tres grupos. En cualquiera de los tres grupos. Incluso este grupo en gris, que es el grupo 3, observen que es muy parecido. Quizás un poco más leve. En esta la caída fue un poco más abrupta, pero es muy, muy leve. Entonces, fíjense aquí, vamos a ver un poco la discusión. Déjenme buscar aquí la discusión. El final de la discusión, por supuesto. La conclusión. Vamos a leer la conclusión para terminar el día de hoy este podcast. Este análisis de este artículo. Ustedes me dirán si les gustó que me siga analizando artículos y por el grupo en Telegram pueden buscar el grupo como TIC Cirubucal. Ustedes buscan eso, escriben eso en el buscador de grupos de Telegram, le va a aparecer el grupo. Hay casi 1000 personas agregadas y por ahí yo envío el artículo un día antes para que lo puedan leer. Y también lo voy a dejar en la página de Genius Place. Y entonces ahí pueden leer detenidamente el artículo. Como conclusión, llegaron aquí en este artículo que derivado de los resultados, se concluye que la administración de dexametasona intramuscular o submucosa no genera beneficios importantes en el control del edema, dolor y trismus postoperatorio después de la cirugía de terceros molares. Más nada. Ahí está la conclusión del artículo. ¿De qué les gustaría la siguiente discusión de artículos o el siguiente podcast? Déjenlo aquí en los comentarios y con gusto lo haremos. Así que me despido de ustedes agradeciendo la atención prestada, agradeciendo por siempre estar ahí, por siempre estar pendiente. Bueno, nos vemos en el próximo podcast la semana que viene. Hasta luego, Dios los bendiga, pórtense bien, cuídense mucho. Les envío desde acá, desde Venezuela, un abrazo grandísimo a todos ustedes. Chao, chao.